nacimiento para los que quieran sacar las edades, pero tengo la lista de los jugadores y del cuadro al cual correspondía, que capaz que es más interesante. Ladislao Mazurkiewicz de Peñarol, Walter Taibo de Nacional, Héctor Santos de Bellavista. Defensas: Atilio Ancheta de Nacional, Roberto Matosas de Peñarol, Luis Ubiña de Nacional, Juan Mujica de Nacional, Óscar Subía de River Plate, Ricardo Soria de Peñarol, Julio Montero Castillo, Nacional. Centrocampistas: Pedro Rocha, Peñarol, Hildo Maneiro, Nacional, Víctor Espárrago, Nacional, Juan F. Fortunato, Walter Mantegazza. Y delanteros: Luis Cubilla de Nacional, Julio Lozada de Peñarol, Rubén Bareño de Cerro, Rodolfo Sandoval de Peñarol, Alfredo Évora, que no dice el cuadro. Una lista definitiva de 22 jugadores se basó fuertemente en la estructura de los clubes grandes uruguayos de la época. Y bueno, ¿y el técnico? El Hover. Juan Eduardo Hover. Está la firma de Hover. Y bueno, quería compartir con ustedes esto que tuve. Tengo 68 años, desde los 13 años lo guardo como un tesoro. No lo había traído antes, no sé por qué. Y bueno, lo traje para compartir. Gracias. Muchas gracias. De acá de Maldonado, en el Mundial del 70, con un hermano entrañable de la calle Ituzaingó, Antonio Masud, seguíamos la evolución de los partidos y de los álbumes de figuritas que se imprimían durante el Mundial con las jugadas claves y los goles de Uruguay y demás. Y seguíamos las evoluciones de 4 compañeros nuestros de fútbol que nos llevaban a ver al fútbol, a ver partidos de fútbol acá, que era el Chiche Masú de la farmacia Tamita, Ramoncito Burgueño, el doctor Falibeni y de León Perujo, el de la herrería. Los 4 habían ido al Mundial porque le tenían fe a Uruguay. Fíjense qué interesante, como dice la compañera, hay que tenerle fe a Uruguay. Vamos a estar hablando de eso, de qué es tenerle fe a Uruguay. Ya que tú mencionabas, juntabas las figuritas, claro. Yo también. Me acuerdo, si mal no recuerdo, en el año 66, cuando Uruguay fue a Londres, había un álbum de figuritas que se llamaba Londres 66. Sí. Y la figurita difícil, porque ahora capaz que los chicos no saben lo que es la difícil. La difícil. A ver. La sellada. La sellada era una figurita que tenía una tapita, ¿cierto? Y que por eso era sellada. Era sellada. Difícil, Y no se podía conseguir. Yo creo que la conseguí y llené. Ondino Viera. El técnico. Era la difícil, la número 128. Pero creo que ahí está la clave de esto que estamos hablando. Es decir, el fútbol como parte integral del proceso identitario de un uruguayo. Le gustara o no le gustara el fútbol, en el caso del compañero y en el caso mío, nos apasionaba, ¿cierto? Pero aún deban reconocer, y siempre pongo el ejemplo de mi esposa, es decir, aquella gente que sin importarle el fútbol convive con lo que nos apasiona el fútbol. Es una variable el fútbol, integrante del humor colectivo uruguayo. Es decir, ¿es distinto el día si gana Peñarol que si pierde Peñarol? No. Por supuesto que sí que es distinto. Es decir, se encara diferente. La convivencia en el ómnibus, en el edificio, en la oficina es completamente distinta. Entonces, a eso voy, es decir, y puse a Peñarol porque me duele en carne propia, ¿no? Es decir, hoy recibí un mensaje que era, si recibe un video en el que Peñarol está ganando un partido, no lo abra, es un virus.
pero forma parte de eso mismo, es decir, hasta qué punto. Y entonces el otro compañero que me ofreció un libro de regalo, digo, mirá, muchas gracias, pero ya lo tengo, y me ofreció esta foto de regalo que estaba atesorada por su abuela, ¿cierto? Entonces digo, ¿cómo vas a regalar un recuerdo familiar que no sea interpretado como uno de mis hermanos, Alberto, era muy bichero? Entonces una vuelta había conseguido una comadreja o algo por el estilo y se lo llevó a la maestra a la escuela. Y la maestra le dijo, no, Alberto, ¿cómo te vas a desprender de esto? No es el caso, no es el caso. Le dije, ¿cómo te vas a desprender de un recuerdo de una abuela mancha? ¿No? Dice, no, dice, está en buenas manos contigo. Lo cierto es que hice un proceso de tirarle esta foto a la inteligencia artificial y decir, a ver, ¿qué me decía? ¿No? Decir, ¿cómo era la alineación? Un algoritmo de inteligencia artificial, es decir, porque es así como hay que decirlo, no es una entelequia que se llame la inteligencia artificial. Hay distintos algoritmos, distintos programas, distintas plataformas que usan algoritmos de inteligencia artificial y motores de búsqueda y demás. Bueno, uno de ellos me dijo, ese es el Peñarol del 66. Le digo, no, a ver, no está Mazurkiewicz, ¿no? Es decir, es fácil identificar. Pero Mazurkiewicz, ¿cuántos años jugó? Era una época en la que entrabas a jugar en un equipo y estabas 10, 12 años. Es decir, Mazurkiewicz entra en la semifinal de 1965 y está en Peñarol hasta el 71. En el Mundial del 70 tenía, según recuerdo, 25 años. Nació en el 45. Tenía 25, tenía 25 años. Sale Maidana de Piriápolis y entra Mazurkiewicz de Piriápolis. Vean lo que es el orgullo identitario, incluso cuando le agregan esos otros elementos. Y para que vayan aprendiendo el resto de que la historia siempre pasa por Maldonado, ¿está? Es decir, un dicho de este taller y que es un lema confirmado científicamente. ¿Está? Entonces, bueno, digo, Dagoberto Fonte de Pan de Azúcar. Sí. Una de las pelotas que se jugaron en el Mundial del 70 está en la vitrina en el Club Atenas Cercado. Ahí tiene, es cierto. De alguna forma siempre la historia termina pasando por acá. Dije, bueno, no es Mazurkiewicz, no me vengas con cosas. Entonces pensé que podía ser Guerrín, un arquero que tuvo Maldonado, Peñarol también, y no, terminó siendo otro arquero. ¿Cuál es? Argentino. ¿La paso? No puedo decir. La voy a mostrar acá, porque no sé que X52 internet video. Esto es nuevo lo que me está apareciendo de arriba. Voy a ir a buscar. ¿Qué dice? Que fue Néstor Herrera cuando debutó Moacir, que venía del campeonato. Bueno, con respecto a eso, después podemos ir a un cuento de Fontana Rosa. Yo no lo quería hacer perder tiempo, pero acá tenemos a Onandi. Entonces, Onandi me dice, esta la tiene foto heredada de mi abuela paterna, mancha de las buenas. ¿Cuánto valdría hoy esa delantera? Vamos a hacerla girar a ver si... Ahí, no. La delantera... Abadí, el Pardo, ¿cierto? Héctor Silva. Este es Rocha, Héctor Silva, Spencer y Joya. Con la defensa no había ningún tipo de problema, pero el problema estaba con la delantera no había problema, pero con la defensa, salvo el Boniato Forlán, que está acá, que es el padre de Forlán, ¿tá? Y Elías Ricardo Figueroa, se planteaban problemas. Entonces, ahí aparece la inteligencia artificial y empieza a decir de todo un poco. Lo cierto es que el golero es el argentino Herrera. Héctor Herrera. Este día Peñarol
Le gana a Nacional 2-0 y sale campeón uruguayo, invicto, ¿tá? Con todo lo que eso implica. Y vamos a quitarle dramatismo a esto, digo, porque hay gente que se está sintiendo mal. Peñarol le ganó a Nacional. ¿Ah? El capitán de Peñarol no era de la delantera, es este grandote que está acá, que jugó, Néstor Tito Goncalves, dice: qué suerte que atajó Herrera en este partido. Era el tercer clásico de Herrera. Los dos anteriores habían sido porque esto es lo que tiene el fútbol, que como siempre da revancha, ¿no? Como la vida da revancha. Herrera había jugado un clásico, ¿no? Un partido contra Nacional por la Copa Libertadores, y había ganado Nacional. ¿Sí? Peñarol venía de ser campeón en el 66. El siguiente partido, la serie de Peñarol era Peñarol, Nacional y Corinthians. Peñarol le gana a Corinthians acá, no sé si empata o pierde en Brasil, y lo cierto es que tienen que jugar con Nacional. Y si Nacional empataba, Nacional iba a la final. Y ahí hay un motor uruguayo, identitario también, que ustedes lo tienen que reconocer a través de sus manifestaciones en el fútbol. Yo les explico cómo ver a ese factor identitario uruguayo dentro del fútbol. Después ustedes lo reconocen dentro de otras actividades, en la política, en el trabajo. Es el resentimiento. ¿Tá? El resentimiento uruguayo es un motor poderosísimo, ¿cierto? Entonces Peñarol jugaba contra Nacional, y Nacional no podía empatar, porque si empataba, el que iba a la final era Nacional de la Libertadores. Entonces Peñarol puso todo para ganarlo ese partido, y lo está ganando 2-1 y con ventaja, es decir, con holgura y demás. Y resulta que hay un segundo gol de Nacional, que es de Celio Taveira Filho, ¿cierto? Y el arquero es Herrera. Conclusión: este día, que es un 3 de diciembre de 1967, en el que Peñarol sale campeón e invicto uruguayo, era una reivindicación. El capitán de Peñarol dice que era una reivindicación especial para el arquero. Qué suerte que el arquero había sido fulano. ¿Por qué? Porque mucha gente le había achacado de que hubiera perdido los dos clásicos contra Nacional. Goncalves creo que fue el único jugador uruguayo que pasó de un cuadro del interior a la selección uruguaya directamente. No existe otro jugador que haya salido de un cuadro del interior que haya ido directamente a la selección. Otro Uruguay, otro fútbol, otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Digo, pero dentro de este regalo, es decir, estuvo toda esa identificación e incluso esas historias mínimas que hacen a esto que estamos haciendo, es decir, identificar los factores reales que transforman a un ser humano en un uruguayo, es decir, ciertos elementos, y uno de ellos, una cuota aparte de resentimiento. Ténganlo en cuenta siempre presente, es decir, que tiene que estar... El jugador de Peñarol jugaba para que Nacional no clasificara. Nacional va a perder la final de la Libertadores contra Racing Club de Avellaneda, de Argentina, cierto, que después va a jugar la final de la Intercontinental en Montevideo, y va a ser contra el Celtic de Glasgow, exactamente, con todo el estadio Centenario hinchando por los escoceses. ¿Por qué? No, era un argentino, era Racing de Avellaneda. El primer campeón intercontinental, el primer campeón intercontinental argentino de clubes fue Racing Club de Avellaneda. En el uruguayo jugaba... Chavay vino después, pero digo, ¿a quién tenías uruguayo? No me acuerdo, sé que había integrantes uruguayos. ¿Sí? Bueno, muy agradecido de estos momentos, de estos momentos y de estos regalos. Pero sobre todo de esa búsqueda de cuentos, ¿no? De cuentos que están relacionados con esta identificación identitaria a la que hacíamos referencia. Vamos a empezar. Ya pasamos la lista, ¿verdad? Sí.
Estoy tomándole el pelo. Estamos en la sesión 3 y ahora arrancamos. Lo primero que vamos a arrancar, y qué lástima que no estamos todos, pero vamos a disfrutar lo que estamos, es, no sé qué es esto, Alguien que prenda la luz. Acá están pidiendo que se prenda la luz. ¿Hay alguien? ¡Oh! ¿Hay alguien dispuesto a hacerle caso a esta señora que yo tengo en primera fila? Bien. No, yo no Gracias. pasar frente a la cámara. Para los nuevos, los que se están integrando hoy, un gusto. Mi nombre es Leandro Escaso y esto es el taller de literatura y fútbol. Se perdieron una parte anterior de esta historia, por lo tanto no van a entender mucho de lo que va a venir ahora. Toda sesión empieza así, por una presentación, quién soy yo, la sesión en la que estamos y demás. Y lo primero que tenemos es pendientes y reafirmaciones. Y dentro de pendientes y reafirmaciones no tengo ninguna imagen para mostrarles un orgullo inenarrable sobre que Maldonado es campeón del interior nuevamente. ¿Cierto? Nuevamente. E incluso, bueno, no tenemos a nuestro rival salteño hoy, Winston no está aquí presente, pero las imágenes que circularon en las redes con respecto a la alineación de Maldonado y demás, muy similares a que si estuviéramos tomando la alineación uruguaya de 1924 o lo que fuera, es decir, las caras alrededor de la formación técnica diciendo, bueno, honor a los campeones. Creo que tú mandaste una, ¿no? No recuerdo, alguien mandó alguna en la red. No hubo mucho comentario en nuestro grupo, digo, pero Maldonado campeón del interior, hacía muchos, 20 años. Quiero preguntar algo, ¿por qué esos partidos no se juegan en el campus? ¿Hay una razón? No. Hay varias razones. El campus es bastante yeta en algunos aspectos, ¿no? Es decir, el campus si vas a asumir tu condición de futbolero, tenés que asumir tu condición de estar en todos los detalles, ¿cierto? Estar en todos los detalles. El campus es un campo de juego que muchas veces para los que siguen a Maldonado es demasiado grande y es demasiado frío. Se siente muy cómodo el que viene de visitante. Jugar de visitante o jugar de local es una variable, la localía es una variable muy importante en este tipo de cosas. Entonces, de un tiempo a esta parte, San Carlos fue el que agarró la volada. O se juega en la cancha de Libertad o se juega en la cancha del Club Atlético San Carlos. Ahora, algunos que peinan canas y otros que no nos peinamos, lo vimos jugar a Maldonado en el Ginés Cairo Medina, ¿cierto? Es decir, en la cancha de Deportivo acá, estando el campus acá. Es un tema más identitario de raigambre. Es más, Durazno, que jugó la semifinal, que Tenemos más campeonatos del interior. Pero- Campeonato de campeones. Pero este año jugaron contra Maldonado y pidieron para jugar en el campus. Y Maldonado puso como sede la cancha en la que estaba jugando, que además tenía una particularidad, es decir, Maldonado ganó todos los partidos hasta que perdió. ¿Con quién pierde? Con la cuña del mismo palo. Pues Maldonado perdió su primer partido contra Zona Oeste. Claro. ¿Ah? Y después va contra Durazno y Durazno pide para jugar en el campus y Maldonado dice no, que mantiene la localidad. Yo tengo la camiseta de mi esposo, que él jugó en la selección y salieron campeones. Yo tengo esa camiseta. Pero no sé ¿En qué año salieron campeones? Los primeros campeones de Maldonado. Es decir, usted tiene que pensar en un Maldonado muy chico. Es decir, Maldonado hasta la elección del 89 ya anda por 3 diputados, ¿no? Me parece. Sí, 3 a 4. Digo, pero en la elección anterior, en la del 85, en la del 84, eran 2.
Es decir, 2 diputados era el mínimo constitucional que te dice por cantidad de población. Entonces hay que pensar en un Maldonado muy chico, y un Maldonado que cuando iba al campeonato del Este, en general se las veía feas, se la veía fea con Rocha, se la veía fea con 33, se la veía fea con La Valleja y fundamentalmente con Cerro Largo. Y hay un año que es el primer año que Maldonado sale campeón del Este, que es 1958. ¿Cómo sería del Este? Yo no sé, yo tengo esa Y hay- camiseta, que es como de un lienzo. ¿Sí? La camiseta de Maldonado es la camiseta de Nacional. Incluso era abotonada originalmente. Abotonada originalmente como la camiseta de Nacional. Y en lugar de tener el escudo de Nacional acá, tenía el escudo de Maldonado. Famosa anécdota de todos los inmigrantes que vienen de otro lado y que son hinchas de Peñarol y dicen, vamos a ver a Maldonado. Y nos llevaban al estadio a ver a Maldonado. Y yo tengo que hinchar por eso de blanco. Hinchar por eso de blanco implicaba renunciar a una parte de tu hipotálamo, ¿no? Es decir, ¿y cómo puedo hinchar por estos que están vestidos? El short era el short de Nacional y las medias no sé cuáles serían. No, el short era blanco. ¿El short era blanco? No. No sé, ¿eh? ¿Sí? ¿Siempre? Mirá, a otro que jugó. Pero en realidad, vos dijiste Cerro Largo, pero Cerro Largo es cuando... De Cerro Largo se va y Maldonado sale campeón. El campeonato del Noreste. El Maldonado sale campeón ahí en... La plaza era fortísima porque Maldonado tenía la plaza de Piriápolis, la plaza de San Carlos y la plaza futbolística. Claro. Y la plaza de Maldonado, entonces eran 3 plazas que si se juntaban eran muy fuertes, lo que pasa es que nunca se Y juntaban. tenías un problema muy fuerte en temporada. En temporada tenías el muchacho que jugaba al fútbol, pero que en temporada hacía la diferencia para el año. Entonces, ¿cómo lo ibas a llevar a entrenar y a jugar? Eso lo viviste de cerca entonces también. Sí, pero yo jugaba en La Valleja, ¿no? Yo no lo conocía en esa época. Igual está en mi casa y yo la conocía, pero no lo conocía. Búscale el año. Esta foto empezó con nosotros el taller del año pasado y el taller de este año. Y fue para mostrarles que cuando uno se presentaba en una forma sesgada, ¿cierto? Y esto era un cuadro de Juan Manuel Blanes que se llama Así muere un oriental o Cómo muere un oriental. Eso me va a volver loco todo el rato, ¿eh? Todo el rato me va a volver loco. Sí, así me va a volver loco. ¿No? ¿Cómo muere un oriental? Con esto empezamos el taller del año pasado y la volví a presentar este año, agregándole algún otro elemento, es decir, bueno, el discurso de Pozzolo. Y el hecho de que en el Día del Patrimonio, en el BROW, se había presentado, en el Día del Patrimonio 2025, se había presentado ese cuadro. Es decir, que ese cuadro estaba dentro del acervo pictórico del Banco República. Lo cierto es que estos 2 términos y uno que tú agregaste, que viene como anillo al dedo para el cuento que estamos trabajando, veritas temporis filia es la verdad es hija del tiempo, y veritas filia mendaci est, la verdad es hija de la mentira. Es decir, no una mentira que uno dice a sabiendas que está mintiendo, sino que la mentira que uno dice mientras sigue investigando hasta que encuentra la verdad. Y el que nos agregó la compañera, que es que nos viene muy bien para el cuento, in vino veritas, en el vino está la verdad. ¿Está? Es decir, que tienen que ver estos 3. Con el cuento que estamos trabajando, sí, in vino veritas. Pero ¿qué tiene que ver? Este y este tienen que ver con esta historia de Juan Manuel Blanes. Lo cierto es que el sábado vamos a ver a nuestros nietos a Montevideo. Me va a enloquecer todo el día esto. Vamos al BROW y el BROW nos deja entrar, BROW de allá de Ciudad Vieja, ¿no? Nos deja entrar a este imponente edificio a ver el museo, ¿cierto? A ver el museo. Y acá está el tipo sacándose una foto con un sombrero que supieron regalarme, ¿cierto? Perfecto.
Todo está pensado. Todo está pensado. Y se saca una foto con el cuadro, ¿cierto? Pero entrar en la historia y saber cómo muere un oriental, cómo Blanes representa a cómo muere un oriental. ¿Y qué era lo que habíamos dicho? Y bueno, está claro, es decir, cómo muere un oriental. Y un oriental se muere llevándose a uno, ¿cierto? No. Y el caballo. Y bueno, el caballo murió en la revolcada. Lo cierto es que no se lleva a uno, se lleva a dos. La verdad es hija de la mentira, la verdad es hija del tiempo. Lo cierto es que me encuentro con el cuadro y viéndolo ahí, después fui a las fotos viejas y resulta que se ve la otra cara. Blanes representa a los dos muertos brasileños, nos representa con un color mucho más, ahí está, este está más rosado que... Pero el otro es un muerto que parece que ya tiene mucho tiempo. ¿Cómo muere un oriental? Nos dice Blanes. Muere llevándose a dos. Y no solamente eso, sino que la partida de imperiales brasileños aparece claramente arriba de no sé si la llegan a ver. ¿Se llega a ver? ¿Sí? Arriba de la loma. Arriba de la loma. Se ven los uniformados que están siguiendo a este oriental que se había enfrentado con la partida. Entonces Blanes, poniendo, como él dice, los pinceles al servicio de la patria, creando esa identidad de nación que estaba precisando sobre fines del siglo XIX, dice, bueno, ¿cómo muere un oriental? Y el oriental muere así, llevándose a dos brasileños con él. El uniforme no es blandengue, Ojo, este no es un blandengue, este está con una pechera florida. No, digo que está No, estos son imperiales brasileños. Esto es lo que Blanes te está mostrando en 1879. Te está mostrando una imagen de las guerras que dejamos atrás como para transformarnos en una nación. No es una guerra interna nuestra, porque incluso el nombre, porque si fuera una guerra civil, un enfrentamiento entre los nuestros, no sería... Acá es cómo muere un oriental enfrentado contra ese enemigo, externo. La verdad, hija del tiempo, la verdad, hija de la mentira. Me pasé diciéndoles que iba el oriental matando a otro, no, iba matando a dos, es decir, era mucho más fuerte el mensaje que Blanes expresaba en su esfuerzo por crear una conciencia identitaria. Piensen en ese artista creando la figura del Artigas que tuvimos en la escuela, ¿cierto? Creando todas esas figuras emblemáticas, el desembarco de los 33, ¿cierto? La imagen que tenemos es la imagen de Blanes, nos pinta en la playa de la Graciada, la que venía en los cuadernos 33 orientales en la tapa. Es decir, esas son imágenes que te fueron entrando durante generaciones para conformar la nación. Bien, ¿dónde encontramos el mensaje publicitario que nos aparece de arriba? ¿Dónde estoy acá? Una charla técnica que un partido con Brasil, eso bueno. ¿Qué te parece? El famoso dicho del que lo que le dicen al que se va expulsado, ¿no? Llevar quedó. Llevar quedó. El que se va expulsado lo echaron a uno, una jugada brusca, Cristina, es decir, le pegué a uno, me expulsaron. Entonces, protesto con el juez y mis compañeros me dicen, llévate uno. Es decir, hace enojar a uno de forma tal de que se reaccione y lo echen a él también. A ver, el partido de fútbol es un conjunto de lances que no solamente se juegan con la pelota, muchos de ellos se juegan sin la pelota.
Y uno de esos son este tipo de cosas. Este caso, no, la mayoría de ellas muy alejadas de los temas éticos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Ganar. ¿No? Lo dijimos en talleres anteriores, lo dijimos, frases. Ganar no es, técnicos de fútbol que lo han dicho, ganar no es lo único importante, no es lo más importante. Ganar no es lo más importante, es lo único importante. Es decir, jugás conmigo, tenés claro esto. Jugás conmigo, tenés claro esto. En este edificio donde está ese vitral, me van a empezar. No, eso fue a propósito. Eso fue a propósito. Este edificio es el edificio donde va a estar el vitral que estamos viendo. Pablo Ferrando. Es más, si leen lo que dice acá, esto es una nota del País. El arquitecto Alejandro Berro. Y dice, su ubicación en el remate visual de Bacacay. ¿Qué tiene de particular el edificio? Usted no lo ve de costado como la mayoría de los edificios de la Ciudad Vieja, que tiene una calle poco ancha, ¿cierto? Muy poco ancha, si quiere, angosta, ¿cierto? Angosta, que no le da posibilidad de la perspectiva. Entonces, en cambio, este edificio, la calle Bacacay termina ahí, entonces usted lo ve entero. Entonces el arquitecto Alejandro Berro nos dice, y miren la palabra que usa. Dice, su ubicación en el remate visual de Bacacay le aporta una visibilidad frontal que el edificio, por sus características de rigurosa simetría, amplifica. Los arquitectos van más rápido. Habitualmente no nos enfrentamos a los edificios de mitad de cuadra, sino que los vemos de corso. ¿Qué fue lo de corso? Lo que aprendimos con Blani, que lo vemos de costado, en una perspectiva rara. En este caso, el proyecto original aprovecha de manera notable esa condición. Entonces, entramos en este edificio, en ese hermoso edificio, ¿no? Nos encontramos con esto, así, edificio Pablo Ferrando, Sarandí 675. Esto es una ficha de un grupo de arquitectos estudiando la arquitectura de Montevideo. Y en el interior se encuentran con esto, que está la librería. Hay una librería. Precioso. Puro verso. No, Puro Verso ya no está. Feltrinelli. Y vamos a ver que nuevamente toda la historia pasa de alguna manera por el lugar. Lo de abajo no está mal. Yo había ido y dije, ¿cómo no lo vi? Yo había ido antes que lo dijera. Sí. Yo dije, ¿cómo no lo vi? Yo eso no lo vi. ¿Y? La frase en latín. ¿Y no la viste acá? Acá. No. ¿Cuándo fuiste a la cafetería? ¿Ahí? ¿Está ahí? ¿Sigue estando? Sí. Me parece que ¿No? se hace Feltrinelli. Veritas Filia Mendaci es librería Feltrinelli, ex Pablo Ferrando, peatonal Sarandí, Montevideo. Ya no es más Puro Verso, es Feltrinelli. Y ahí está. Interesantísimo. Este es Feltrinelli. Y está jugando al básquetbol con, por lo menos en la foto, no se sacó una foto con una pelota de básquetbol, ¿no? Con Fidel Castro. Fidel Castro en la década del 60. Esto es un editorial de una nota de Brecha. Y me encantó. Ustedes vieron que habitualmente los cuentos se unen en un tejido muy interesante, que pueden arrancar por una punta y después van enganchando cuentos. Por lo menos en mi casa siempre fue así, porque a partir de un determinado cuento aparecían cuentos laterales y uno terminaba en cualquier lado. Lo cierto es que Feltrinelli, que es este editor, va a abrir, o la editorial o lo que fuera, va a abrir una librería ahí en ese lugar. Ya la abrió. Esto es febrero de 2026. El desembarco en Uruguay de la librería Feltrinelli ha sacudido la modorra del verano montevideano. La llegada de una de las más importantes editoriales europeas a Uruguay ha capturado nuestra imaginación por varias razones. Algunas tienen que ver con nuestro ser nacional y otras con la fascinación por la historia de su fundador, Gian Giacomo. Gian Giacomo es un italiano, en la posguerra adhiere al comunismo,
y va a tener una vinculación insospechada con Uruguay. Después, a partir de determinados actos de la Unión Soviética en Europa, va a renunciar al Partido Comunista. A pesar de que hubo algunos avisos anteriores, el anuncio de que la llegada de Feltrinelli era inminente lo realizó el medio argentino Perfil, en una nota inexacta pero que tenía una virtud: plantear la pregunta de por qué la primera librería en América Latina de este gigante europeo se instalaría en Uruguay y no en Argentina. Pero mira vos. Una pregunta clave, identitaria, uruguaya y argentina. Es decir, el argentino te pregunta, ¿y por qué ellos y yo no? ¿Por qué va ahí? ¿Por qué las pasteras van ahí y no vienen para acá? Un asunto que un mes más tarde nos sigue hipnotizando y lo seguirá haciendo hasta que su actual director, Carlos Feltrinelli, y su comitiva aterricen en Uruguay para inaugurar formalmente la librería por todo lo alto. Y este párrafo no tiene pérdida. Dice, y lo vamos a leer y después vamos a volver sobre él para tratar de englobar. Y es que los uruguayos somos hábiles practicantes del doble pensar como una sola palabra. A la vez que creemos que Uruguay es el mejor país, solemos encontrar inexplicable que un extranjero se radique en nuestro suelo. Yo creo que el tipo pega en el clavo, es decir, pega 2 veces en el clavo. Dice, bueno, el uruguayo piensa que Uruguay es el mejor país. Bien, pega. Pero que encuentra inexplicable que uno que no es uruguayo, es decir, ¿qué vino a hacer acá? ¿Qué vino a hacer acá? Pero yo me salté un adjetivo y me dice, y es que los uruguayos somos hábiles practicantes del doble pensar orwelliano. Se está refiriendo a un autor de novelas que se llama Orwell. Y ahí vamos a una vieja transparencia, imagen de nuestro taller. Si yo lo saco eso, me voy a quedar calvo. De alguna manera tendría que salir, ¿no? Yo ya apreté 3 botones, ahora va a aparecer acá abajo. Los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación. El mensaje, el redactor de Brecha me dice que los uruguayos tienen un doble pensar orwelliano. Ese es el mensaje. Por un lado piensan, Uruguay es el mejor país, y por otro lado dice, ¿cómo carajo viniste a dar acá? Feltrinelli, ¿cómo viniste acá? ¿Por qué viniste acá? El argentino tendría otro doble pensar. Este país no tiene arreglo y sin embargo, ¿por qué Feltrinelli no vino para acá? Son 2 formas distintas. Tiene un mensaje, tiene un emisor, tiene un receptor que somos nosotros, tiene un canal que es el escrito, tiene un contexto, se viene la librería. Y tiene un código que no lo termino de agarrar, doble pensar orwelliano. Es decir, tengo que compartir el código para poder desentrañar el mensaje. Bueno, vamos a releer el mensaje. Y es que los uruguayos somos hábiles practicantes del doble pensar orwelliano. A la vez que creemos que Uruguay es el mejor país, solemos encontrar inexplicable que un extranjero se radique en nuestro suelo. Muy interesante el planteamiento. Orwell, la novela se llama 1984. Lo que nos plantea es un sistema de vigilancia y de represión, que no solamente reprime, sino que oprime. Es el sistema de... El gran hermano... el gran hermano viene de acá, es decir, es un omnipresente y vigilante gran hermano. La habitación 101, una habitación donde es una ubicua habitación, están todos lados, donde te van a meter para lavarte la cabeza de todos tus pensamientos, usando todos los shampoos posibles, ¿cierto? De forma tal de que tú salgas de ahí precioso. Pensando adecuadamente, al punto que se establece una policía del pensamiento y la neolengua,
¿Qué es eso de la neolengua? Bueno, sacar del lenguaje todos los elementos que no son necesarios para una convivencia, para una transacción comercial, para tirar la basura, sacar todo eso. Entonces, una vez que tenemos un lenguaje podado, ¿qué pasa? Bueno, si no hay algo que forme parte de la lengua, no puede ser pensado. Eso es lo que nos plantea Orwell en 1980, en la novela que se llama 1984. Es una novela que escribió entre 1947 y el 48, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre que había peleado en la Guerra Civil Española, que vive en la Segunda Guerra Mundial, que ve el auge de los totalitarismos y dice, el mundo va a pegar. No le roban mucho, no, hay muchas cosas. Hay distintas habitaciones 101, distintos shampoos de tratamiento capilar para que no pienses mal. Los sistemas de desinformación como para que no puedas expresarte libremente y demás. Bueno, eso lo plantea Orwell. ¿Y qué plantea? ¿Qué es lo que nos plantea? El doble pensar. El doble pensar aparece en la novela de Orwell. Es la capacidad de pensar, de tener dos líneas de pensamiento simultáneos y contradictorios y aceptar ambos. Todos somos orwellianos. Todos somos orwellianos. Yo primero que nada. Por lo menos somos dos. En el mismo día, y yendo a mi dolor interno, puedo decir Peñarol es lo más grande del mundo y puedo decir somos un desastre. Y convivir dentro de nuestra cabeza con esas dos antípodas. Eso como mínimo. Pero capacidad de sostener dos creencias contradictorias simultáneamente y aceptar a ambas. ¿Por qué el cronista de Brecha dice el doble pensamiento orwelliano? Porque dice, el uruguayo es capaz de pensar, este es el mejor país del mundo, sobre todo si alguien te lo viene a discutir, algún extranjero te viene a discutir, para, este es el mejor país del mundo. Ahora el mismo extranjero te dice, se vino a vivir acá y dice, estás loco, pudiendo ir a otros lados, pudiendo ir al sur de España, pudiendo ir a Buenos Aires, estás loco. ¿Encuadra dentro de nuestras cabecitas? Me encuadra. Creo que el cronista le pega muy bien, Características fundamentales del doble pensar en la novela. Contradicción aceptada. Permite al sujeto creer una cosa y su opuesta al mismo tiempo, anulando el pensamiento crítico. Es decir, ¿cuál es el tema? La publicidad oficial del régimen opresivo es tan fuerte que tú aceptas esa realidad como buena, no la que tú vives, sino que la verdadera es esa otra. Adoctrinamiento. Sí. Implica aceptar la verdad oficial del partido incluso cuando ésta colisiona directamente con los recuerdos o la percepción real de los hechos. Te muestro la foto de Peñarol y te digo, vos sabés que este día se cayó la estantería, Nacional ganó 3-0 y vos me lo terminás creyendo, pese a todo el recuerdo de la abuela que guardó la foto. Es decir, un día que pierde no la guardás y sin embargo te lo terminás asumiendo. ¿Por qué? Porque es la verdad oficial. Conciencia de la inconsciencia es un proceso consciente de ignorar la realidad conocido como inducir conscientemente a la inconsciencia. Lo escribió en 1948. Herramienta de control, sirve para mantener el poder totalitario al evitar que la población cuestione la narrativa oficial. Todos estos elementos no están dentro del orwelliano doble pensar que Brecha me está diciendo. Pero esa coexistencia de dos ideas antagónicas, pero simultáneas, es brillante. Es brillante en nuestra definición. Somos un futuro. Capaz que los uruguayos somos un futuro distópico, ¿es cierto? Es decir, la distopía que me plantea Orwell.
¿qué es la distopía? Lo contrario de la utopía, ¿no? La utopía es la idea de un mundo que convive, que se lleva bien. Bueno, esa es la utopía. Bueno, la distopía es un futuro en el cual las cosas van mal. En 1948 el novelista sitúa ese futuro distópico en 1984. Lo vivimos, lo pasamos. Sabemos que se puede poner peor la cosa, ¿cierto? Y vemos ahora. Y por eso, entre leche y Sí, lo vemos ahora. el adoctrinamiento, el lenguaje y la manipulación del pensamiento corrompen la verdad y destruyen la libertad individual. Se creen falsedades oficiales por encima de la propia realidad. ¿Ah? Bueno, y ahí tenían a Feltrinelli y la explicación de por qué el cronista me hablaba de un doble pensar orwelliano, ¿no? Un doble pensar orwelliano, que en definitiva está expresado acá. El editorialista utiliza una contradicción cultural, identitaria, nacional uruguaya para señalar con ironía la forma en que los uruguayos percibimos el país y su relación con el mundo. Creencia A, Uruguay es el mejor país. ¿Ah? Como el Uruguay no hay. Creencia B, es inexplicable que alguien elija vivir acá. Somos caros, somos lentos, somos sucios. Somos sucios, no vamos a ser sucios. Desprolijo. Mal hablados, Informales. impuntuales. Somos. ¿Está? Bueno, ¿cómo elegís acá? Lento, caro, pequeño. Uruguay. ¿Explícame esto? No hay explicación. Uruguay nomás. Es decir, cuando algo no lo podés explicar racionalmente, ¿qué le metés? La pasión. Uruguay. Feltrinelli y Uruguay. ¿No están las chicas que fueron a visitar a la capilla de Soca el año pasado con mi hermano Mario? Sí. ¿Hay algunas chicas? Sí, hay dos chicos. ¿Hay? Voy a ponerme celoso. No aprendiste nada entonces con el chiques ni nada por el estilo. Es decir, cuando te incluyen en chicas, vas en chicas. Ya estoy. Soy una más. Y cuantos más años tengas, más asexuado vas a ser. Así que... Se compromete. Mejor empeñaje, peor empeñaje. Déjalo así que está bien. Hay una historia de Feltrinelli que nos une con Soca. Es decir, esto es una página que encontré por ahí, el refugio uruguayo de Cibago. Según algunos testimonios, Susana Soca, la escritora uruguaya que mantenía correspondencia con el poeta ruso, guardaba el manuscrito de Cibago prohibido en la URSS para publicarlo en Uruguay o Francia. Las cartas de Pasternak atestiguan que el escritor había autorizado a Susana Soca a realizar la primera edición mundial del libro. Su plan no llegó a realizarse. Por las dudas, Doctor Cibago, la película con Omar Sharif, con Geraldine Chaplin, Julie Christie trabajaba, ¿sí? Que ganó, creo que había ganado el Oscar. Fue una novela de difusión internacional. El tema es que el autor, Pasternak, estaba prohibido en la Unión Soviética, se movía en círculos relativamente de poca exposición, y Susana Soca es la encargada de sacar el manuscrito. Nuestra Susana Soca, la uruguaya Susana Soca, es la encargada de sacar el manuscrito. Y hay un texto por acá en el cual se habla de el crítico español Guillermo de la Torre, en la histórica revista literaria argentina Sur, dice: hay un hecho que Susana Soca no cuenta en su artículo, pero que ella reveló a los amigos y que además trascendió por otros conductos, y es que a punto de dejar Moscú, alguien entra en su habitación del hotel. Mirá vos.
e invocando el nombre de Pasternak pone en sus manos un abultado manuscrito con el encargo de traspasarlo a otras una vez cruzada la frontera. El manuscrito era el doctor Zivago y el destino definitivo resultó ser el editor Feltrinelli de Turín, tenido por comunista, pero que rompería con ese partido a raíz de las matanzas de Hungría, revista Sur, Buenos Aires, 1959. ¿Ah? Y entonces, cuando no me creen de que las historias siempre terminan pasando por Uruguay, por Maldonado, por San Carlos, No decir. no, ojo con no decirlo porque... ¿Ah? Lo cierto es que el Feltrinelli, que está estableciendo una librería en Montevideo, tuvo relación como editor con Susana Soca, de la que recibió el manuscrito de esa novela, Doctor Zivago. No lo sabía. Yo tampoco. Cuando lo empecé a leer no lo sabía. Pero empecé a buscar del Feltrinelli qué relación podía tener y me encontré con un punto en el crochet. Me encontré con un punto en el crochet y tirando de ese puntito. ¿Te acordás cuando desarmábamos los buzos de lana? ¿Te acordás cuando desarmábamos? Con doña Olga yo me sentaba con una sillita dada vuelta y la iba a poner los brazos así. Poner los brazos así. Me había olvidado de esa. Se da cuenta que eso con un celular no lo pueden hacer. Y lo peor es que el ovillo no terminaba nunca. El ovillo no terminaba nunca, siempre estábamos. No, lo peor eran los pantalones de lana que te hacían que te petaban las piernas. Eso era lo peor. Ah, no usaron pantalones de lana. No se acuerdan de la aplicación. Y todo esto salió de este cuadro de La verdad es hija de la mentira, la verdad es hija del tiempo. De ahí pasamos por Feltrinelli y terminamos con Doctor Zivago y Susana Soca. Algunos de los compañeros que van al taller con mi hermano Mario el año pasado fueron a la capilla de Soca y ahí tienen un elemento. ¿Será la que le da el nombre a la calle Soca? El padre de eso. Hace 2 años fuimos al Banco República también. ¿Y estaba el cuadro? Y supongo, qué sé yo. Pero ese es el problema. Ese es el problema. Eso lo decía Wimpy ya. Wimpy, un charlista uruguayo, escritor uruguayo en la década del 40. Es decir, acá en el Río de la Plata se dice mucho, vamos a ver y después vemos. Vamos y después vemos, ¿cierto? Pero para ver, tenés que ir preparado. Lo decía Wimpy, es decir, porque incluso para ver, el ojo tiene que acomodarse a la distancia, a la luz, al color, a muchas cosas, ¿cierto? Entonces, capaz que yo estaba, cuando entré ahí, pero el que estaba pensando en encontrarme con el cuadro. Yo tuve la suerte de estar a tu lado cuando inventaste lugares donde ver unas capillas maravillosas, señaladas hacia arriba y se amontonaba gente. Cuando se amontonaba la gente no se iba. Esto no debería quedar grabado. Tú entras en una catedral. En otra catedral señalábamos al piso y se amontonaban. Lo fundamental es agacharte y sacar una foto. Entonces, eso le importa. el tipo está viendo la catedral, pero se está perdiendo ese detalle. Pagó miles de dólares por ese viaje, se quiere llevar todo. Entonces, hasta de esa baldosa. Pero
Esto no debería haber quedado grabado porque no le hace bien a mi currículum. Esto no es real, es inventado. Ahí está. Esto es ficción. Esto no es ficción. Esto es una imagen con un texto que forma parte de nuestra integridad como taller. Es decir, esto es García Canclini plantea: la identidad es una construcción que se relata. La identidad, el yo, el fernandino, el maldonadense, el carolino, el uruguayo, es una identidad que se relata. Es decir, en el relato de ser hincha de Atenas, está formando a sucesores de hinchas de Atenas. En el relato de la uruguayés está conformando la identidad uruguaya. Yo me siento muy representado, y particularmente por la gran relatora de los cuentos heroicos futboleros que me formaron como futbolero y como uruguayo, mi madre. ¿Está? Es decir, mi madre es nacida en 1922, entonces dentro de su formación en un hogar blanco políticamente y religioso y de nacional. Entonces están impregnados todos sus cuentos por esa formación. ¿Ah? Entonces, Santa Beatriz, por ejemplo, ahora vamos a estar hablando dentro de un rato. Partido que no podían ganar los uruguayos contra los argentinos. ¿Por qué? Porque los argentinos venían arrasando y los uruguayos venían a los tumbos. Y Uruguay jugaba con camiseta roja, vamos a ver ahora en un rato, en una foto en blanco y negro, lógicamente. Y en el enfrentamiento termina ganando Uruguay, ¿cierto? Y mi madre está escuchando con una amiga y con su padre el relato, ¿sí? Y dice, y va ganando Uruguay, y va ganando Uruguay, y va ganando Uruguay, y dice, y si hace un gol fulano, que era un integrante de la selección, no lo puedo identificar, pero si le pregunto me lo va a decir, si hace un gol fulano, dice el padre, que es un jugador de Wanderers, y él era hincha de Wanderers, si hace un gol fulano, me doy una vuelta a Carmelo. Que es una promesa fantástica que podés hacer sobre algo irrealizable que no va a pasar. Pero lo que pasa es que el tipo que es hincha de fútbol forma parte de un clima en el cual él está integrando ese partido que se está jugando. Entonces todos sus actos coayudan para que salga el resultado que él quiere, o muy por el contrario, algunas de las cosas que no hace, hacen que el resultado no se dé. Entonces este promete que si hacía el gol el jugador de Wander, se daba una vuelta a Carmelo. Y el jugador de Wander hace un gol. Entonces lo tuvieron que ayudar entre las dos goles para darse la vuelta. Porque si hiciste una promesa de ese tipo, la tenías que cumplir. Entonces en ese relato inocente de mi madre, ¿está? En ese relato inocente de doña Olga, se está formando la identidad del que lo está recibiendo. Es decir, estos serán los gloriosos uruguayos, vamos a verlos ahora. Es decir, tipos que venían invictos, que las murgas podían cantar en aeroplano y en dirigible, los uruguayos son invencibles. ¿Está? Es decir, ¿qué eran los artefactos más modernos que había? Un dirigible, que era un globo de gas, ¿cierto? Pasaba sobre Montevideo, el Graf Zeppelin. Fantástico, entonces lo metían en una canción. Y el loco romano, jugando un partido de fútbol, el tipo que salió más campeón de América con Uruguay, ¿está? Jugando un partido de fútbol, le dice al que lo está marcando, mirá el aeroplano, es decir, está pasando un avión, y el tipo mira para arriba y sale corriendo, ¿cierto? Entonces, la identidad uruguaya se va formando con esos elementos, con una sensación de invencibilidad. Súmenle 24, 28, 30, 50. Los tipos eran invencibles. Y se va construyendo esto de lo cual estuvimos hablando, la identidad uruguaya, basada en la política, la educación pública y el fútbol. Me pidieron de agregarle la carne y dije, bueno, la carne está en la base, pero la carne está desde Hernandario.
La carne está desde Hernandaria, el cuero está desde Hernandaria, las lanas vinieron después. Pero ¿cómo construiste el Uruguay? El uruguayo, que es distinto del oriental. El oriental es el que mataba a los dos brasileños, ¿cierto? Pero el uruguayo es distinto. El uruguayo es el hijo del tano, el hijo del vasco, el hijo del gallego. ¿Cómo lo construiste? Lo construiste ahí. Lo construiste ahí en base a esto. Ahora voy a tener que cortar la grabación. Voy a tener que cortar la grabación porque vamos a escuchar una canción, ¿cierto? Que es identitaria uruguaya también. Y que tiene que ver con ese Uruguay-Brasil, pero no desde el punto de vista de Blanes. ¿Por qué tengo que cortar? Porque la letra lo que me interesa es la letra. Hay algo de música que me puede interesar para compartir con ustedes, pero me interesa... El tema es que los derechos de la música, y el Cuarteto de Nos tiene derechos de la música, no me van a permitir que después este video sea subido. De cualquier forma, este video lo reciben ustedes y no forma parte, mis disculpas, no forma parte de los que lo están viendo en YouTube. ¿Tá? Así que cortamos y después arrancamos de vuelta. La historia es una letra irreverente del Cuarteto de Nos, que se corresponde con la época del Cuarteto de Nos, que estamos hablando. Cuarteto de Nos, un conjunto uruguayo, ¿sí? Este álbum es el Tren Bala de 1996. Para que se hagan una idea de este álbum, la primera canción creo que ha tenido repercusión y que la pueden recordar, el día que Artigas se emborrachó, ¿cierto? Es decir, en un disco se metían con alguien emblemático, con un símbolo, un ícono, con un héroe nacional. Y decían, bueno, que había sido un tipo como cualquier otro y que un día, después de las traiciones múltiples y de las desgracias y de las batallas perdidas y de toda la gente que había perdido, se emborrachó. Se emborrachaba. El alcohol aparece muchas veces, después apareció en la letra anterior y en esta. Es decir, piensen entonces en una gente que, la primera era el día que Artigas se emborrachó y el sexto surco, si estuviéramos hablando de un LP, estos ya eran otros tipos de dispositivos, la sexta canción era Uruguay 1, Brasil 1. ¿Qué es lo que nos plantea Mozo en la letra? Lo que nos plantea Mozo en la letra es muy sencilla desde el punto de vista literario. Yo sé que hay una profesora de literatura entre nosotros que por suerte no vino. Fantástico, voy a decir, ya, esto es un hecho consumado, ya cuando lo vea. Ella también es profesora de literatura, mis perdones anticipados por haberla hecho pasar por este tipo de cosas. Yo no vengo aquí a ejercer de profesor, sino que soy un animador sociocultural. Ya no se lo expliqué, como tú faltaste en las otras sesiones. Desde el punto de vista literario no nos ofrece ninguna cuestión interesante la letra de Mozo. Salvo una repetición, y desde el punto de vista musical arranca con unos tamboriles de candombe que después se transforman en una batucada brasileña, ¿cierto? Desde el punto de vista de la composición de la letra, tienen todo un segmento, la preparación de la historia, ¿no? Es decir, que se va con la novia a Porto Alegre, se van en la TTL, lo cual nos resulta muy creíble, que juegan Uruguay y Brasil, pero como llegan tarde, no lo pueden ver ni oír. Están hablando de un mundo en el que no hay comunicación inmediata, ¿no? Es decir, para verlo en el ómnibus ni nada por el estilo. Entonces llega y dice, ¿y cómo salió? Y el brasileño lloró. El brasileño lloró. Ese es el leitmotiv de la canción, ¿no? El brasileño lloró. ¿Cómo salió el partido? Incluso en una forma muy irreverente, ¿no? ¿Cómo salió el partido? Me podés decir vosé, ¿no? Es decir, alguien que intenta meterle algo de portugués a una jerga bastante nuestra, ¿no? Y el brasileño lloraba así, ganó Uruguay, perdió Brasil, ¿no? Para Globo y Bandeirantes, nuevamente el tema de la comunicación, hay que manejar los códigos. Globo y Bandeirantes, dos cadenas comunicativas brasileñas, era una pesadilla, ¿cierto? Y una pesadilla que incluso, yo no sé si será
ganó 1-0 en la hora y de rodillas. Ganar en la hora es algo, se saca algo. A ver, si hay una... A los uruguayos les gusta ganar en la hora. El Manco Castro, técnico, jugador de Nacional y técnico de Nacional, decía que a Peñarol había que ganarle en la hora con un penal y mal cobrado. ¿Sabes? Es decir, la conceptualización, el Manco Castro lo van a ver en una foto, campeón, múltiple campeón con Uruguay, es decir, pero forma parte de ese resentimiento, no solamente tengo que ganar, sino que tienen que quedar enojados, porque fue en la hora y mal cobrado. Creo que eso es fundamental para entender al ser uruguayo. Si no entendemos eso, entonces ganar en la hora al uruguayo le gusta, pero le gusta más que ganar 4-0 cómodo. No tengo duda. Es decir, la gran duda que tengo de Mozo con respecto a la letra es en la hora y de rodillas. Puede ser un gol con la rodilla, pero el tema es si no era en la hora y de rodillas, porque te estaban peloteando y que estabas pidiendo por la hora. No importa, salvando todas esas cuestiones. ¿En qué termina el empate? Y el empate termina que, pese a que futbolísticamente Uruguay gana, en esta historia, que no deja de ser una historia de amor, ese ser que está contando, ¿no? Que no deja de ser nada más ni nada menos que el narrador, termina reconociendo que se dio un empate porque su novia salió, mientras él estuvo inconsciente, parece que ella tuvo algo con el brasileño, o por lo menos lo sugiere, ¿no? Por lo menos lo sugiere porque ella es la que grita, es la única que grita, perdió Uruguay, ganó Brasil. Ella grita. Y ante el reconocimiento de parte, la desgraciada gritaba así, ¿no? Como diciendo, es una afrenta. El Cuarteto de Nos en esta época es irónico, es cínico, es irreverente, es el mejor es Menegallo, ¿no? Es decir, es el Benedetti de la generación del 45, criticando, bueno, este es el otro contando cómo es la realidad identitaria uruguaya. Y me parecía interesante partir con eso del Blanes y del Uruguay-Brasil de 1879 y del Uruguay-Brasil de 1996, y en la cual es nuestro mundo diario. Y ahí entramos en no volvemos a la camiseta, pero volvemos a las 4 estrellas, que siempre van a estar sobre el tapete. Es decir, nuestros vecinos argentinos que tienen 3 nos van a decir que las nuestras son de blanco y negro, lo cual es cierto también, ¿cierto? Y que 2 de ellas son en campeonatos olímpicos, que son equiparados con campeonatos mundiales. Pero alguien publicó en el grupo esta foto, es decir, de tricampeones, de gente uruguayos que habían salido campeones en 1900, como Doña Olga, que habían salido campeones en 1924, en 1928 y en 1930. A Doña Olga no le hables de Obdulio Varela, a Doña Olga hablale de Nasazzi. Para ella el gran capitán es Nasazzi. Piénsenlo en este cuadro que hicimos de Copas Américas, es decir, desde 1923 que aparece Nasazzi hasta 1935 que se retira Nasazzi, ganó estas Copas Américas y él como capitán. Es decir, para Doña Olga el capitán es Nasazzi, ¿no? ¿Quién era que publicó esta? ¿No está acá? Bien, y yo le respondí con esto, que fue, esto es un libro de Peloduro de Julio Eduardo Suárez, que el año pasado creo que la vimos esta, es un dibujo que hace a un año de Maracaná, del plantel de Maracaná, y esto aparece en la revista Peloduro. Y este tipo que aparece acá,
tiene un maletín que dice 1924, 1928, 1930, 1950, 1900, y lo más cerca que estuvimos fue la bandera que vimos recién de 1970. Y ya no estaba este hombre, ya no estaba, que era el masajista del Uruguay, pero había sido masajista del Uruguay en el 24, en el 28, en el 30 y en el 50. Es decir, si no me creen, lo vamos a ver. El Matucho Figoli. Matucho Figoli estaba tan allegado a la selección, al conjunto uruguayo, que lo había acompañado en las Copas Américas, que estando Peñarol por fuera de la selección que va en 1924 a disputar el campeonato olímpico de fútbol, ¿tá? Estando Peñarol por fuera, ¿tá? Es decir, la base del equipo es nacional con algunos otros agregados, se llevan a Matucho Figoli de masajista y de kinesiólogo, ¿no? Porque era muy cercano a ellos y les termina cocinando y haciendo un montón de cosas. Pero si ustedes ven, este es el plantel de 1924, y aparece Matucho Figoli ahí. En 1928 va a aparecer acá con una gorra, que es este que está acá. En 1930 está ahí. ¡Ay! Justo lo ven. Ahí. ¿Sí? Está siempre en la foto del cuadro campeón. ¿Se dan cuenta? Ese tipo se murió en 1951, un año después de Maracana. Sí, pero piénsalo ahora, si tuvieras alguien que hubiera integrado, y ese que está acá, en 1950. ¿Ah? Voy a mostrarles para los nuevos. Vieron que siempre tenemos un cuento de fondo, pero hay veces que hablo tanto que ni llegamos a verlo. Ni llegamos a verlo. Falta mía, falta. Me hago absolutamente responsable. ¿Qué pasó, Nandi? No, que digo, cómo han cambiado los tiempos en esos años y no importaba el técnico, ni nos acordábamos quién era el director técnico, en el 24, el 28, 30. Se va a dar una cosa acá. Vas a tener este Figoli afeitando a la maravilla negra, a José Leandro Andrade, en 1924. Acá, ahí lo ven, ahí de saco rayado. Esto es en la selección de 1920. ¿Está? 1920. Ahí, 1923. Si no es el mismo, digo, es bastante impresentable, ¿no? Pero se usaba. Van a ver, acá están en la concentración. El palacio de... Exacto, en el palacio, en el castillo de Madame Peña. En el castillo. Ahí lo veíamos agachado. Acá está en la vuelta olímpica de 1924 en Colombia. ¿Qué representa para esta persona haber estado en todos estos acontecimientos? Piensen en esa pirámide, en ese templo griego de la identidad. Es decir, hasta un amuleto era llevarlo. Por eso que no ganamos más. Copa América de 1924. Acá está de nuevo. Es decir, esto es en el Parque Central, en esa foto. Copa América de 1926. Acá. Con el saco. No, si quieren ver, el Matucho Figoli es este, pero miren este. Con la corbata por afuera de... ¡Ay, sí! Tenían asesor. Tenía una corbata linda para mostrarla, porque no la vamos a mostrar. Y miren esos veteranos, tenían 20 años.
Pero miren las caras que tenía. Porque después de esa edad ya no jugaba al fútbol, 25 años. Después de esa... Parece más grande, ¿viste? Parece más grande, ¿no? Compararlo con los muchachos de ahora. Este que está acá es el que dije que después fue jugador de Nacional y técnico de Nacional. Manco porque tenía la mano cortada. Una sierra le había cortado la mano. Entonces tiene el muñón apoyado en la pelota. Bueno, estos Juegos Olímpicos de 1928. Más retocada esa foto no puede estar, digo, pero el que está atrás es Gardel cantando en la concentración de Uruguay y Matuccio Figoli está adelante con gorra blanca. Es este que está acá. Con saquito, con un saquito. El Mundial de 1930 lo vimos recién. Esto es Santa Beatriz, 1935, Uruguay de camiseta roja. Y el técnico, acá le dicen en determinado momento, Argentina había goleado en los 2 partidos y Uruguay había ganado, pero venía complicado. Todo el mundo daba favorito fácil a los argentinos. Diego Lucero comentó que antes de la final, en la mañana, alojados en una pensión en un hotel de esos de antes, Nasasi le dijo a Matuccio, Nasasi, el capitán, ese duro, ¿no? Hoy vas a llorar, Matuccio, porque cada vez que salían campeones Matuccio lloraba y fue así, ¿no? Hasta por cábala. Ese partido que yo les digo que cuando salen dice hoy baila hasta la cocinera, y es ese partido en el que hace el gol el padre de la amiga de doña Olga y hay que hacerlo dar vuelta. Acá lo tienen con una manzana en la mano, ¿lo ven? Y el técnico, esto es 1942, y el técnico es Sea. Sea había sido campeón en 1924, 1928 y 1930. Pedro Sea. Pedro Sea. Y un tío mío se lo encuentra en la cola del cine y dice, yo le veo cara conocida a usted. Y dice, puede ser. Dice, pero usted juega al fútbol, dice algo. Y entonces mi tío volvió a la casa y dice, ¿sabes quién era Sea? Dice, lo que me contestó fue algo. Había salido campeón mundial en 1924, en 1928, en 1930. Bueno, esto es el 50 y ahí está Figoli. Sí. Hay 1000 cosas para mostrar. Les digo, pero lo cierto es que forman parte de ese proceso identitario uruguayo estos tipos, esas 4 estrellas, y por más que se las discutan, van a seguir formando parte de ese ser nacional. No se las pueden pelear. Esto es una novedad, incluso hasta para mi esposa. Cuidado. Se la voy a mostrar a ella. Esto es una medalla. Esto no es una medalla, esto es una moneda emitida por el Banco Central del Uruguay por los 100 años del Campeonato Olímpico de 1924. Qué bueno. Una monedita para ti. ¿Cuándo la sacó? La sacó ahora, hace unos pocos días. ¿Verdad que vale la pena, no? Digan. Lo estoy blanqueando en este momento. Claro, 2.000 pesos sale. 2.000 cada uno. Este es el certificado. Cualquier rico. Eso ocupa poco, ¿verdad? Le falta unión.
Le falta una única cosa, digo, que voy a hacerlo con una. Para aquellos que se acuerdan de la moneda del gaucho de plata, ¿se acuerdan? Está coloreada esta, digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero lo que tiene respecto de la moneda del gaucho, la estoy tratando de abrir, porque está dentro de una carcasa de plata. Es de plata. Es de plata, la vende el Banco Central. ¿Ya volvió ahí? La de 1.000 pesos. Esa es de 1.000 pesos de la FAO. Estoy tratando. Está la foto. No. El Banco Central lanza una moneda conmemorativa por 100 años y la primera medalla olímpica de oro obtenida por Uruguay. La pieza, confeccionada en 1900, pesa 2 kilogramos, 33 milímetros de diámetro. En su abrazo presenta la imagen de los 11 jugadores que marcaron un hito inmortal en la historia del deporte nacional. Detrás de ellos aparece el pabellón nacional. En el borde superior figura la inscripción República Oriental del Uruguay y en el inferior su valor facial, 2.000 pesos. En el reverso se destaca una pelota de cuero característica de la época, cerrada con tiento, conocida como pelota de gajos o de tiento. Sobre ella se lee la leyenda Primera Medalla Olímpica de Oro para Uruguay y debajo las fichas 1924 y 2024, junto al nombre de la ciudad donde se disputó aquel inolvidable partido, Colombres. Con esta pieza se rinde homenaje a los deportistas que convirtieron a Uruguay en el primer equipo sudamericano en lograr esta gesta, marcando el inicio de una etapa de grandes éxitos para el fútbol nacional y dando origen con su saludo alrededor del estadio al finalizar el partido a la tradicional Vuelta Olímpica. El Banco Central acuñó 1.500 piezas para celebrar este centenario. Así que son 1.500 nada más. Esa es una. Me preguntaba si va a tener circulación la moneda. No lo sé. ¿Qué pasó? ¿Nos vamos? No, todavía tenemos unos minutos. ¿Sí podemos decir? No pude. ¿Vuelven conmigo? Sí. Ahí estamos. ¿La moneda? ¡No! Si no quieren que vuelvan, no hay problema. ¿Quieren que vuelvan? No hay problema. Estamos con Benedetti. Digo, pero para entender a Benedetti hay que entender de que Benedetti está escribiendo desde un país 4 veces campeón mundial. Hay que entender que Benedetti está escribiendo de un país múltiples veces campeón de América de fútbol. Es decir, trasciende la condición ideológica, trasciende todo el factor identitario uruguayo. Es decir, en el momento en el cual Farías, ese uruguayo que va en un avión de Phoenix a Albuquerque, habla con su compañero de asiento, aparece la condición de argentino, aparece la condición de uruguayo. Y la condición de uruguayo aparece
en esa cuestión de decirle, bueno, nosotros jugamos, el argentino dice, nosotros jugamos el mejor fútbol del mundo y ustedes ganan los campeonatos. Y el uruguayo le responde, ganábamos, ¿cierto? Ganábamos. Esa condición uruguaya, ¿por qué? Porque el hecho de que en 1959, cuando Benedetti escribe ese cuento, El resto de selva, ese Uruguay se sentía que ya no ganaba campeonatos, que había jugado el de 1954 y que había perdido. Pero capaz que no lo podemos entender en una perspectiva histórica porque podemos perder con Estados Unidos, ¿cierto? Pero para esa gente que se había formado con la idea de que en aeroplano y en dirigible los uruguayos son invencibles, el combinado uruguayo, la selección uruguaya, puesta en una cancha de fútbol, en un campeonato mundial, estaba invicta hasta 1954. Había empezado a jugar en 1924, había jugado en 1924, había ganado. 1928 había ganado. 1930 ya había ganado. No jugó 34 ni 38. Vino la guerra. 1950 empiezan de nuevo los mundiales y gana el campeonato mundial. No gana todos los partidos. No gana todos los partidos. Se empata con Suecia y empata con España y le gana a Suecia agónicamente. ¿Cierto? ¿Y hay algún estudio sociológico de eso? Un estudio, pero hay murgas que te cantan, hay escritores que te dicen que... Está doña Olga que te dice que en el 54, en el momento en que Uruguay pierde contra Hungría, en el alargue... Me acuerdo mi padre llorando. Tú te acuerdas de tu padre llorando y mi madre te dice que Hugo, su hermano, caminaba bajo la lluvia porque no podía entender de que Uruguay pudiera perder y siente que desde un lado gritan que había habido un gol de Uruguay. Tenés que escuchar el relato de Soleil si te ponen los pelos de la piel de gallina. Y fue y entró a escuchar qué era lo que había pasado y Uruguay había empatado y iba a un alargue. Y en el alargue pierde y él sale caminando de nuevo y no sabe si era la lluvia o eran las lágrimas de él, pero que estaba empapado. Es decir, que era una sensación de desasosiego que no se podía entender de que Uruguay pudiera perder en un campeonato. Y eso en el 54. Y en el 58 viene una cachetada peor, que es que los paraguayos eliminan a los uruguayos y los uruguayos no van al Mundial de Suecia. Y en el 59 Benedetti le dice eso, ganaban, como un pasado al que debía renunciar porque incluso era hasta una carga. Así lo asumen mucho la generación del 45, es decir, ya no somos más aquellos. Cuando escribe este otro cuento, también sigue con esa idea de mejor es menearlo. Y va a aparecer mucho del Benedetti ácido y cáustico e irónico. En esa visión del hombre que... pasé copias del texto. ¿Sí? ¿Tienen todos? ¿Sobró alguna? Bien. ¿Me la permitís? Porque estábamos trabajando ese Truth on the Rocks. Dale, pero te la paso después. Ese Truth on the Rocks se transforma y la compañera me lo cantó el otro día y fue como un rayo de luz que me entrara. Es decir, un adagio latino que dice in vino veritas. ¿Está? La verdad está en el vino. ¿Está? Esto es romano, de Plinio el Viejo, pero viene de Grecia. Es más, si es completo es in vino veritas in aqua sanitas. Es decir,
el vino es la verdad, ¿cierto? Y el agua es la salud. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Y que el vino ayuda a la desinhibición que promueve el afloramiento de la verdad. Teníamos una verdad que afloraba con el tiempo, teníamos una verdad que era hija de la mentira. Ahora tenemos una verdad que es algo como lo que Benedetti nos está planeando. Y gracias, ese lo dijo muy bajito por acá, pero para mí fue como si me perforara la cabeza. In vino veritas, es decir, esa desinhibición que provoca el alcohol, que hace que aparezca la verdad. Que aparezca la verdad. Que aparezca la verdad, incluso una búsqueda desesperada por los lentes en 10 minutos. Yo lo saqué. Acá está. Son pausas que yo creo para crear dramatismo. Para crear dramatismo. ¿Se acuerdan lo que hablamos el otro día del grillito de Paco Espínola, ¿no? Es decir, de introducir algo que te baje la tensión emocional para después. Estábamos en Truth on the Rocks, que no es nada más ni nada menos que esto, la verdad de las rocas, la verdad acompañando la bebida espirituosa, y es in vino veritas. Fíjense que esto es un reloj de sol, un reloj de sol de provenzal, probablemente. Y nos había quedado por acá. Aquel ganso. Sí, pero para contarle a los compañeros que se están agregando en esta sesión, tenemos un cuento que está contado en una carta. Es decir, tenemos un cuento que Anderson Iber nos diría, esto está montado en el género epistolar. Es alguien que me está contando el cuento como si fuera una carta que se está escribiendo. El autor delegó en un narrador que está escribiendo una carta. Y en esa carta le está confesando a un gran amigo que paseó sus habilidades técnicas futbolísticas ha sido entrenador en Albania y en Bangladesh, ¿no? Como diciendo, has recorrido el mundo con tu sapiencia futbolística. Bueno, te voy a contar las veces que me agarré una papalina. Me encantó la forma de llamarle a esa borrachera. Y le cuenta que el problema que tiene con el alcohol es que el alcohol lo lleva a contar absolutamente la verdad. Y la primera vez era un muchacho que jugaba en la tercera extra, ¿cierto? Y que se enfrenta con un juez que comete una injusticia. Pero un juez que comete una injusticia y lo compara con una ensalada. Me voy a matar con esa publicidad. Es como todas esas cosas que te vienen con publicidades ahora. Y me dice, mi primera papalina de antología fue causada por una suerte de ensalada niçoise de la moral privada. La ensalada niçoise es esta, es decir, tiene muchos verdes, tiene cebolla, tiene huevo, tiene chauchas, tomates, aceitunas negras. Es decir, en definitiva le pones todas las latas que tenés abiertas y lo verde. Entonces, pero él magistralmente me dice, fue causada por una ensalada niçoise de la moral privada, de mi moral, que fue afectada por qué cosas. La indignación, es decir, me indigné. La dignidad ofendida, que viene a ser más o menos lo mismo, y el amor por la justicia, todo junto. Una suerte de ensalada niçoise. Es decir, me tiró todos esos elementos. ¿En qué sentido? En que un juez de fútbol había visto que la pelota se iba afuera. Él como marcador había dejado de marcarlo. Y resultó que a partir de esa pelota que se fue afuera, que el juez lo vio, vino un gol
que le hacen a él, a su equipo. Y lo peor de todo, que era lo que afectaba más esa moral privada, es que Robles, el juez, no lo hacía por error, sino que lo hacía por dinero. Y eso sí, porque lo había visto él, porque le había hecho el seguimiento y había ido al boliche, tenía un nombre, el Titán. El Titán. Había ido al boliche el Titán y lo había visto recibir dinero. Lo había visto recibir dinero de un dirigente. Y eso es benedictiano 100%. Es decir, en puntero izquierdo, en Montevideanos, 1959, muy anterior a esto, 30 años antes, la denuncia de que un dirigente de otro equipo ponía plata para que un jugador echara para atrás. En la jerga deportiva eso significa no poner todo su intelecto, todo su amor, todo su esfuerzo durante un partido de fútbol. Ahí fue duro y puro. Duro y puro. Y le ofrecía, en puntero izquierdo, le ofrecía pasar a ese cuadro que iba a ascender de categoría y que además detrás del pipiolo este que le estaba ofreciendo había un doctor que era director en un ente autónomo. Entonces se completaba todo el asunto. Eso es benedictiano 100%. Es el mejor esmeniacho. Es decir, sé que esto es una herida social que tenemos, entonces vamos a presentarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar la moral privada? Va a ser eso. Va a ser esto, ¿no? Es decir, que ese tal Robles lo hiciera por plata. Entonces lo va a buscar. Lo va a buscar y 2 días después fui nuevamente al Titán. El Gómez estaba en el fondo. No era Robles. ¿Quién era Robles? Robles era el... Gómez era. El flaco Robles era un rival. Gómez estaba en el fondo leyendo el diario y me mandé a bodega 4 grapas con limón. Una tras otra. 4 grapas con limón, una tras otra, para agarrar coraje, puede ser. Pero sobre todo para decirle 4 verdades a aquel ganso. In vino veritas. Me tomo 4 grapas. De modo que, acabada que fue la 4ª grapa, me levanté como pude, me acerqué a Gómez y le dije en voz alta: oiga, podrido, a ver si no se vende más, al menos cuando jugamos nosotros. Eso es importante. También forma parte de la moral privada mía. Es decir, ¿no? Vos podés hacer lo que quieras, pero cuando juegue contra nosotros, no. La moral privada muchas veces es no mirar. Usted sabe mejor que nadie que la pelota había salido al óvol, ya que todo ocurrió al ladito suyo. El desgraciado no se inmutó, se quedó sentado, levantó la vista y murmuró, aparentemente tranquilo: es una opinión, pero también hay otras. Unos dicen que salió y otros que no. Pero lo que yo quisiera saber es por qué dice que me vendí. Es decir, la moral privada del juez también es afectada. Es decir, está bien, puedo haberme equivocado, pero ¿por qué dice que me vendí? ¿Por qué grité en un tono tan alto que yo mismo me puse un dedo sobre los labios como pidiéndome silencio? El mamao, ¿Por qué? Pues porque hace unos días, en este mismo café, pude presenciar como el doctor Soca, ojo, no es el mismo, le daba un fajo y usted se lo guardaba sin la menor alergia. Gómez no dijo nada, inclinó la cabeza como humillado y de pronto me di cuenta de que estaba llorando. Fíjate vos si seré turro
que me dio pena de aquel delincuente y hasta me arrepentí un poco de mi párrafo agraviante y me le acerqué y hasta le puse una mano en el ojo. Fue entonces que de improviso concluyó el llanto y me encajó un piñazo verdaderamente histórico. Al parecer caí de espaldas. Digo al parecer porque cuando recuperé el sentido estaba en la farmacia de la esquina y me hacían oler amoníaco. Después de eso, Gómez, limpiada su honra con aquel piñazo propinado a un pobre borracho, ergo yo, siguió arbitrando y con los años llegó a primera. Yo nunca más pisé una cancha y todo por ser veraz, alcohólicamente veraz. Esta es la primera papalina, nos quedan otras en las que se seguirán desnudando morales privadas. Y con esto terminamos por hoy. Los nuevos, fíjense que leímos un fragmento así y se aguantaron un tipo hablando de glorias de 100 años durante 1 hora y tanto. ¿Ah? Pero esto es así, es lo que pudieron conseguir. Muy uruguayo también, es lo que hay valor, ¿eh?